a Isaías 30 y vamos a leer Isaías 30 y mientras lo lee, yo quiero que usted marque, mientras va leyendo, puede marcar en la aplicación, las aplicaciones tienen, usted aprieta el verso y le puede poner un colorcito. O si lo tiene en la Biblia en papel, una marca, ya sea subrayando o... Pero vamos, quiero que usted marque los versículos que le llamen la atención en términos de versículos que sean importantes para lo que se está hablando. Amén. Quiero que piensen también a quién se está hablando. ¿Está bien? Y quiero que piensen también, ¿verdad?, qué lecciones o aplicaciones para ellos y para nosotros, ¿verdad? Para ellos, a quien se está hablando, y para nosotros en nuestra vida práctica. Así que vamos a Isaías 30. Dice así: hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Y no de mí. ¿Quiénes son los hijos de Jehová en el Antiguo Testamento? El pueblo de Israel. ¿Okay? Para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender ¿a dónde? A Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se los cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto, ¿en qué? En confusión. Vergüenza y confusión, quizás tu versión puede decir oprobio. Versículo 4 dice: y cuando estén sus príncipes en Zoán, Zoán es una región de Egipto, y sus embajadores lleguen a Hanes, también región de Egipto, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Así que estamos viendo en los primeros 5 versículos que Dios está hablándole ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿Y cuál es el lamento o el asunto que Dios está trayendo a través del profeta al pueblo de Israel? ¿Perdón? Que están hartados, que están bajo la forma de Faraón. Ajá, que están yendo ¿a dónde quién? A Egipto, a buscar ¿qué? No tenían que buscar nada porque ellos tenían el Dios verdadero. Claro, pero ¿qué es lo que Dios le está hablando al pueblo de Israel? Están buscando consejo Exacto. y no de mí. Están buscando protección o cubierta y no de mí, Exacto. y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. O sea, el pueblo estaba mal ya, pero el pecado fresco de ese momento, el pecado de esa temporada, era que estaban poniendo sus ojos en Egipto para buscar protección. ¿Cuál era la amenaza entonces si estaban buscando protección en Egipto? Según lo que hemos visto en los últimos capítulos que nos estaba enseñando Obed, que nos estaba enseñando Pastor Santo, ¿cuál era la amenaza? Los asirios. Y todos estos capítulos que vamos a ver hoy va a ser una antesala a los capítulos 36 a 39 de Isaías, donde vamos a ver que el ejército asirio llega hasta Jerusalén. Y esos capítulos son tremendos, porque ahí hay una historia, ¿no?, narrada del rey Ezequías y cómo Dios le habla a través del profeta Isaías, rey Ezequías, y Dios los protege de los asirios. Pero este pueblo quiso buscar una manera de protegerse, una manera de pelear contra los asirios, y en vez de refugiarse en el Señor, fueron donde Egipto. ¿Okay? En los capítulos anteriores vemos que esto era como un secreto, eran gente que estaba haciendo alianzas en secreto. Ahora aquí no, aquí hasta embajadas salen. O sea, cuando alguien envía una embajada para hacer alianza y hacer compromiso entre una nación con otra, es porque quieren un tratado, ¿no? Hay algo público. Y entonces Dios le está recriminando eso. Y vemos entonces en el versículo 6 que sigue por ahí: profecía sobre las bestias del Negev. Negev también tiene que ver con Egipto, y las bestias
quizás en tu traducción puede decir animales, pero la palabra ahí real cuando tú estudias es behemoth, y cuando tú estudias eso, está hablando de los animales y las bestias que el pueblo de Egipto usaba para representarse, porque el pueblo de Egipto era bien idólatra y tiene muchos animales en los dioses, que hasta películas han hecho de insectos y de moscas en este caso hasta hipopótamos había. Cuando estudié eso, hasta hipopótamo era un animal que era como el símbolo de Egipto, y Dios hasta se burla de él porque es lento. Y por ahí eso es más o menos lo que está diciendo ahí el versículo 6, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevarán sobre sus lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será provecho. Versículo 7, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Exacto. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. ¿Ve? Entonces Dios le dice al profeta, ve pues ahora, escribe esta visión en una tabla delante de ellos y registra en un libro, que es lo que tenemos aquí, el libro de Isaías, el rollo profético, para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde. ¿Quién es el pueblo rebelde? Israel, ¿verdad? Ahí estamos hablando ahora de Judá y de Israel, ¿no? Fíjate que ya Siria había conquistado el reino del norte. Nos queda el reino de Judá. ¿Saben esa? Hijos que no quisieron oír la ley de quién? De Jehová. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decirnos cosas halagueñas, profetizar mentiras, dejad el camino, apartados de la senda, quitar de nuestra presencia al Santo de Israel. Todo lo que no debemos hacer. ¿Qué usted está viendo ahí? A mí se me parece un poco, a veces ahora, el tiempo de ahora, cuando a veces pasan cosas en la vida de los creyentes que no les gusta. O cuando hablamos de lo que va a pasar. Correcto. La gente no quiere que le hablamos de Apocalipsis, de que se hable de eso. Ellos quieren que todo esté bien, que no va a pasar nada, que vamos a estar chilling. Eso es un punto de aplicación, ¿verdad? Para ellos y para nosotros. Hay veces en nuestras vidas que la palabra que vamos a recibir no nos va a gustar y no podemos concluir o pedirle a los profetas o a los mensajeros de Dios, por favor, no me digas eso. Eso fue lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Le estaban diciendo a los videntes, a los profetas, que las personas que Dios les ponía en su camino, que tenían que arrepentirse, que no buscaran ayuda de Egipto. Le estaban diciendo, no nos profetices eso. No nos profetices eso. Entonces le estaban diciendo, por favor, háblanos mejor ¿verdad? De que no tenemos que dejar el camino, que nos podemos apartar de la senda, que podemos quitar de nuestra presencia al Santo de Israel. ¿Verdad? Que como muchas personas en este tiempo también, punto de aplicación para nosotros, que queremos buscar el mensaje que nos gusta, no el que necesitamos. Entonces son dos cosas diferentes. Dios te va a decir lo que tú necesitas escuchar. Dios no siempre te va a decir lo que tú quieres escuchar. Y un padre tiene que aprender también a hacer eso con sus hijos. Esos hijos necesitan escuchar al padre firme, diciéndole tú necesitas desarrollar disciplina en la casa, limpiar, ¿verdad? Ser firme, ser más cariñoso y modelarlo también el padre, ¿no? Pero el hijo necesita escuchar cosas que a veces, si fuese por la cultura de hoy, pues no se lo diríamos nunca, porque a veces los papás quieren agradar a los hijos y por querer ser amigos y agradar a los hijos no le dicen cosas que son importantes. ¿Ven? Entonces vemos eso. En relación a ese punto que usted dice, pastor, a mí siempre me impactó una vez un taller de matrimonio que tuvimos, un compartir en casa de Ida allá en La Esmeralda. El psicólogo que nos habló fue bien enfático en que, bueno, se echaron unas preguntas y él contestó las preguntas que sacó de la bolsita. Y entonces una pregunta era que qué opinaba él de
una mamá o un papá que le daba todo lo que los hijos pedían. Y él así, sin pelo en la lengua, dijo, pues está criando un delincuente. Y yo quedé... Sí, sí. Entonces, mira cómo Dios lo dice. Ok, tú quieres ser así, pues mira, este pecado, versículo 13, va a ser como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Una vasija que ya no se puede usar. No sé cuántos de ustedes han tenido una grieta en la casa y uno la mira todos los días y uno dice, bueno, no pasa nada. Pero poco a poco se está agrandando. Y si la grieta es en una columna, ahí que hay un problema, ¿no? Porque si amenaza la estructura y amenaza la estabilidad de la casa, tarde o temprano, uno piensa que no pasa nada, pero un día de repente se la cae. Y eso es lo que está diciendo ahí. Este pecado de ustedes confiar en Egipto y ustedes tratar de que Dios cambie el mensaje, lo que va a pasar es que tarde o temprano, como una grieta, va a hacer que ustedes caigan de repente. Y verdad, es triste, ¿no? Espiritualmente hablando, como hay gente que no cuidaron su vida espiritual, pusieron sus ojos en el mundo, confiaron en el mundo, confiaron en las estrategias humanas, confiaron en su propia fuerza, porque Egipto es tipo del mundo, no que ustedes sepan, en la Biblia, cuando se usa el término Egipto para el cristiano, es tipo, representa el mundo, es no confiar en el mundo. Dios nos sacó de Egipto. Dios, cuando en el Nuevo Testamento se usa Egipto, es para dejarnos saber de que Dios nos sacó del mundo. ¿Ves? Y en Hebreos 11 hay una analogía bien chévere cuando dice que por la fe Moisés huyó de Egipto, ¿verdad? Y no queriendo ser preso de los deleites de esta tierra, de los deleites temporales del pecado. Porque Moisés tenía todo el glamour como hijo de Faraón. Él se crió como hijo de Faraón, él tenía el título, él tenía la fama, él tenía el dinero, pero él salió corriendo porque tenía un conflicto de identidad. O soy hijo de Faraón o soy hijo de una hebrea. Entonces él se crió con esa doble naturaleza, como se cría el cristiano cuando nace. Estamos en el mundo, pero va naciendo nosotros la nueva criatura, que es la que quiere agradar a Dios. Y ese conflicto es normal en el cristiano, ¿verdad que sí? Pero tarde o temprano abandonamos Egipto. Aleluya. No sé si me están siguiendo. Amén. Entonces Dios quiere que no volvamos a Egipto. Y eso es como volver a Egipto para poder era como desechar todas las bendiciones y toda la confianza que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. Ok, seguimos. Y por ahí le va diciendo, ¿no? Y este verso es bien triste, dice, el versículo 15, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud, en confianza serán vuelta fortaleza, y no quisiste, sino que dijiste, no, antes huiremos en caballo, por tanto vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5, huiréis vosotros todos hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. En otras palabras, lo que estaba diciendo ahí es que la estrategia para ganar la victoria del pueblo de Israel no estaba en confiar en los caballos de Egipto ni en el número de Egipto, porque en realidad el haber confiado en Egipto lo que en realidad provocaba lo contrario, que ellos tuviesen que huir a cualquier amenaza, y el que confía en el mundo siempre está lleno de miedo, está lleno de temor, quiere evitar los problemas, siempre está en crisis, siempre está ansioso, siempre está buscando cómo mejorar su vida, pero el que está en el Señor está en reposo, está en quietud, está confiado. Amén. ¿Lo están viendo en el texto? Yo no me lo estoy inventando. Y lo importante es que ustedes lo vean y lo internalicen, ¿no? Ahí el Salmo 46 tiene un pasaje similar a este. Quiero que lo leamos un momentito.
el Salmo 46, cómo Dios nos pide en ocasiones, en vez de ser los más alborotosos o descansar en estrategias humanas, Dios nos pide quietud. ¿Qué es lo que te lee? El Salmo 46. Dios es nuestro refugio. Perdóname, léelo en voz alta aquí. Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Por eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agitan las naciones, los reinos caen. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído ruina sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, yo a veces me preocupa el concepto de la fe que a veces se expresan en los círculos cristianos, porque a veces el concepto de la fe, yo sé que la fe tiene un elemento, ¿no?, de que la gente piensa, me tengo que atrever a hacer cosas, porque tengo que hacer cosas para yo actuar en fe. Y yo veo el concepto de la fe en la Biblia y veo todo lo contrario. Veo una persona que descansa en el Señor, que está quieto, que le deja al Señor la obra completa, ¿verdad? Y lo vemos tanto aquí en el capítulo 30 de Isaías, lo vemos en el Salmo 46, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta batalla le toca al Señor, esta lucha le toca al Señor, no tienes que buscar ayuda en el mundo, en Egipto, esta batalla le toca al Señor, amén. Y el cristiano se ejercita en su fe, el pueblo de Dios se ejercita en su fe cuando pone su mirada completamente y exclusivamente en el Señor para basar su vida. Amén. Así que vemos algunas cuantas lecciones ahí que son bien importantes. Vamos a otra parte, porque también Dios habla también en el capítulo 30 de Asiria. Vamos al versículo 27. Ahí habla también del juicio de Dios en el próximo versículo sobre Israel por esa conducta, ¿verdad?, de Egipto, por esa conducta de confiar en Egipto, de hacer alianza con ellos para tratar de buscar protección en ellos y no al Señor. En el versículo 27 hasta el final de ese capítulo, entonces nos habla también otra profecía acerca de Asiria, y también lo vamos a ver en los próximos capítulos. Dice así: he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego, devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Cuando usted busca Isaías, la mayoría de los escritos de Isaías, cuando usted busca el estilo literario, son poemas. Usted lo tiene ahí en párrafo. Pero si estuviésemos viendo el rollo de Isaías, como él lo está escribiendo, son poemas. Y hace sentido porque vemos muchas figuras poéticas, metáforas, analogías, ¿verdad? Su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello, para zarandear a las naciones. Con kilo de destrucción y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Todo esto está hablando de cómo Dios va a intervenir con Asiria y con las naciones. Versículo 29. Vosotros tendréis cántico como de noche, en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz. ¿Contra quién? Contra Asiria,
¿Ok? Así que Isaías está profetizando que Dios va a trabajar con Asiria también. ¿Se acuerdan en los capítulos primeros de Asiria, de Isaías, que Dios estaba diciendo: yo voy a usar a Asiria como un hacha? Yo voy a usar a Asiria como un instrumento para yo ejecutar mi juicio. Y Dios en su soberanía le conoce todo el futuro. Dios se reserva el derecho de usar personas inclusive que están en desobediencia para ejecutar juicio contra otras personas o otras naciones. Eso está en los planes perfectos de Dios. El ser humano, cuando ejecuta juicio, lo hace mal. Pero Dios no. Dios no se equivoca en ese aspecto. Amén. Y eso ahora lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero ahora vemos entonces a Asiria recibiendo el pago de lo que Dios lo que Dios está usando a Siria para castigar a otras naciones, pero Dios no se está olvidando del pecado de Asiria. ¿Ves? Aquí vemos que Dios está así profetizándole a Siria: tú también, deja que Dios se levante, deja que Dios obre, ¿no? Deja que Dios te pague por lo que tú has hecho. Y está diciendo que cuando el pueblo de Dios se iba a regocijar con cántico, cuando viera, porque eso es lo que sucede, cuando el pueblo de Dios ve que Dios está ejecutando lo que prometió hacer, ¿verdad? Nosotros nos alegramos. Y va a pasar también con la iglesia. Todos los que se burlan de la iglesia, todos los que ridiculizan la iglesia, todos los que oprimen la iglesia, todos los que han perseguido a la iglesia por los siglos de los siglos, algún día van a estar delante del trono del Señor. Y Dios también va a ejecutar sus juicios contra ellos. Y ese día nosotros, la Biblia dice, entonces se ha puesto a leer los libros de los juicios de Dios de Apocalipsis, que Jesús no va solo, Jesús viene con sus santos a ejecutar estos juicios. Entonces nosotros somos parte de somos testigos en primera plana. No porque nosotros somos los que estamos ejecutando venganza, es Jesús, porque esa no nos toca a nosotros. Y tenemos que ser humildes en ese aspecto. Pero el pueblo de Dios se alegra cuando Dios ejecuta sus juicios, porque los juicios de Jehová son perfectos. Porque verdaderamente traen justicia a la humanidad y a la tierra. Ok, entonces seguimos. Versículo 30, Jehová hará oír su potente voz y hará descender su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor. Eso lo predicamos hace varios domingos atrás, que Isaías también nos presenta a Dios como fuego consumidor. Y con torbellino y tempestad y pera de granizo, porque Asiria que hirió con vara, con la voz de Jehová será ¿qué? Quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será ¿con qué? Con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Había una canción antes que decía: golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? Canto de gloria trae la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta. La danzábamos mucho. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Se acuerdan? Eso fue un hit como de los 90 y del 2000. Y de aquí es que sale esa canción, de un pueblo que está gozoso, adorando al Señor, y sabe que muchas veces nosotros pensamos que son las estrategias humanas las que están llevándonos a la victoria. No, es la adoración. Dando a entender también, ustedes, les voy a decir que Isaías está profetizando contra Asiria. Asiria vamos a ver en los capítulos 36 a 39 del próximo miércoles de Isaías, que Asiria va a querer invadir a Judá cuando estaba el rey Ezequías. Y Dios le dice a Isaías: espera, a Ezequías, a través del profeta Isaías, espera. Y después lo se humilla, y después lo busca la dirección de Dios, consulta a Dios. Lo que Dios le está recriminando con Egipto, y Ezequías, ¿verdad? Aunque envió unos delegados, vamos a ver eso después, pero Ezequías se humilló y el pueblo se humilló y no tuvieron que hacer nada. Ese ejército se confundió. Y el pueblo de Israel, adorando al Señor, ganó la victoria.
y usted va a ver eso muchas veces en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel a veces sin pelear, confiando en el Señor, ganaba las batallas. Y muchas veces nosotros tenemos que aprender eso también. Amén. Entonces, después termina diciendo contra Siria, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto, preparado para el rey. Ahí el rey, está hablando del rey de Asiria, profundo y ancho, cuya pila es fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Tofet era un altar, era un lugar donde había un altar al dios Moloch. Y Dios le dice a Siria, profetizándole, en ese altar donde tú sacrificas niños, porque en el dios Moloch se representaban niños, en ese altar es que yo voy a coger a tu rey y lo voy a sacrificar y lo voy a consumir. Su mismo pecado lo va a destruir. Y este capítulo, ¿verdad? Podemos ver aquí, si podemos resumir, que entonces Isaías busca ayuda en Egipto, y eso no era la voluntad de Dios, sino esperar en Él. Vemos también la manipulación de la profecía. Vemos cómo a veces queremos usar la profecía para nuestra propia conveniencia, ¿verdad que sí? Y pedirle a los que dan el mensaje de Dios que no nos hablen el mensaje como dice la palabra, o el mensaje completo como Dios le está dando, que a veces incluye advertencia, incluye confrontación, incluye llamados al arrepentimiento. La iglesia occidental de este tiempo no quiere escuchar el mensaje del arrepentimiento, quiere escuchar un mensaje de felicidad, quiere escuchar un mensaje de que vamos a estar bien, quiere escuchar un mensaje, ¿verdad?, psicológico, pero no un mensaje bíblico, teológico. Y eso se ve en la cantidad de personas que vienen a los estudios bíblicos, se ve en la cantidad de personas que corren a los llamados, y cuando la gente se goza, cuando se habla de prosperidad y de bendición y de crecimiento y de números y de finanzas, la gente se goza, pero cuando se habla de humillación, cuando se habla de culto de oración, cuando se habla de tiempos de intimidad, de tiempos de compromiso, ahí los amenes, tú vas a ver que la gente haga la prueba un día, testifique un día cómo Dios lo bendijo económicamente. Usted va a escuchar, haga la prueba un día, usted va a escuchar decenas de amén. La gente, por un testimonio económico, la gente pide parte. Pastor, Dios hizo un milagro, tengo que testificar. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú pidiste parte para decirle a la iglesia cómo el Señor te confrontó? Cómo el Señor te habló, ¿verdad? Son aplicaciones que podemos traer a nuestro tiempo, a nuestra vida cristiana, porque Dios le habló al pueblo de Israel, pero también nos está hablando a nosotros. Amén. Así que vamos al capítulo 31. ¿Quién me ayuda con el capítulo 31? ¿Ok? Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardarán por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado, como las aves que vuelan. Así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén.
amparando, librando, preservando y salvando. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá Asiria por espada no de varón, y la consumirá espada no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios, y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión, y su horno en Jerusalén. Muy bien. Otra vez, pregunta, ¿a quién le está hablando? Al pueblo de Israel. Pero mientras está hablando del pueblo de Israel, también sigue hablando acerca de Egipto y sigue hablando acerca de Asiria. Y más o menos la misma línea. Aquí ya estamos en un tono de lamento, comienza el capítulo, ¿no? En un tono de lamento por la decisión que ya tomaron. En el capítulo 30 vemos una advertencia: no busques confiar en Egipto, no vayas para allá. Pero ahora vemos ya cómo el profeta se lamenta porque lo llegaron a hacer y concretaron esa confianza, esa alianza con Egipto. Y es un lamento. Es como cuando tú ves a alguien que está bien mal espiritualmente y busca ayuda en otro que está igual espiritualmente. Es un lamento. Es como aquel que quiere arreglar su matrimonio y está mal, pero entonces en vez de buscar a alguien que tenga, ¿verdad?, un buen testimonio o un consejero que realmente le pueda ayudar, se junta con un divorciado que le va a decirle, Sacho mío, divorciate, Sacho, eso es lo mejor que puedes hacer. Hay un texto en un salmo, ¿verdad? No sé si estoy violando las reglas de interpretación, pero dice: un abismo llama otro abismo, ¿verdad? Un abismo, o sea, alguien que está mal se junta con los que están mal. Entonces, Dios le dice al pueblo de Israel: qué triste de que tú hayas caído en una condición de tú que estabas mal, te fuiste a Egipto a buscar ayuda, ¿entiendes? Ya que tú recuerda que en el capítulo 30 le reclama: esto es un pecado sobre otro pecado, ¿sabes? Tú estabas mal ya y te fuiste a Egipto en vez de volverte donde mí. Y entonces en este capítulo está ese lamento, ¿verdad? Y también habla de cómo Dios se va a levantar y le recuerda: los egipcios son hombres, son carne, no son espíritus. Ellos no son eternos, ellos no van a estar contigo en todos los momentos. No pongas tu confianza en ellos. Porque obviamente nosotros tenemos la tendencia de elevar a los humanos y elevar a los gobernantes y elevar a las naciones poderosas, a tenerlas en estima, y quizás ahora no son los presidentes, algunos tienen buena reputación y decimos: wow, qué tremendo presidente, pero quizás ahora son los artistas, quizás ahora son los deportistas, los millonarios, los grandes comerciantes. Decimos: wow, qué tremendo, los tenemos en estima. Y Dios te dice: los hombres son hombres, son hombres, son hombres, son como tú y como yo. Que los egipcios no son invencibles. ¿Tú dices que ellos son invencibles? Son hombres como tú y como yo. Amén. De manera que cuando Dios decide atender sus manos, ellos van a caer, hablando de Egipto, pero también van a caer todos aquellos a quienes Egipto ha ayudado, incluyendo a Judá. Amén. Se caerán el ayudado como el ayudador, y todos ellos desfallecerán a una. Amén. Y mira cómo Dios le dice, por favor, al pueblo de Israel, y Dios le recuerda: mira, recuérdense que yo no voy a desamparar al pueblo. Mira lo que dice el versículo 5: como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Yo cuando fui a la cancha una vez con los nenes,
en esa cuerda. Se nos marcó tanto que cada vez que vamos a la cancha miramos al poste arriba, en el techo. No en el techo, porque mi urbanización no tiene techo en la cancha, pero en el poste hay un nido. Y siempre miramos para arriba cuando llegamos, porque una vez estábamos en la cancha y los pájaros estaban ahí, nos empezaron a dar tella. Y empezaban a perseguirnos por toda la cancha, no podíamos jugar casi en paz. Parece que tenían un bebecito ahí, un pajarito bebé. Creo que era un pitigre, ¿verdad? Era un pitigre. Y cada vez que llegábamos a la cancha, como después de eso, siempre mirábamos a ver si estaba ahí. Porque no nos dejaba hacer nada, porque está salvando su cría, está salvando su hijo. Imagínense en ese cuadro, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, que es su hijo, a su pueblo, que es su hijo, amparando, librando, preservando y salvando, que es lo que Dios quiere, ¿sabes? Yo los voy a castigar, pero recuérdense que yo voy a preservarlos también. Recuerden que Dios es fuego consumidor y el fuego consumidor purifica. ¿Okay? Y mira cómo le dice Dios al pueblo de Israel: volver por favor a aquel contra quien se rebelaron profundamente. No es donde Egipto, es donde mí. Amén. Y nos da a ver cómo va a ser ese cambio, cómo va a ser ese volver, cómo va a ser ese retorno a la voluntad de Dios, porque uno abandona a los ídolos, uno los deja a un lado, uno endereza el camino donde uno está caminando. Y cuando nos volvamos, entonces Dios se va a encargar de nuestros enemigos. Y ahí es lo que pasa, como cuando vemos el capítulo 31 como acaba, Dios pone otra vez su palabra sobre Asiria, diciéndole, ellos van a caer, pero vuélvanse a mí. Amén. Entonces vemos en el capítulo 31 también que hay un lamento por esa alianza concretada con Egipto. Vemos como punto de aplicación que hay un error que muchas veces cometemos nosotros de poner la carne sobre el espíritu, de poner lo humano sobre lo espiritual. Amén. ¿Cómo nos pasa eso? Cosas tan sencillas como la oración. Si usted espera el día ideal para orar, que su cuerpo le diga este es el momento ideal para orar, usted nunca va a orar. Usted se va a quedar dormido, ¿verdad? Digo, es bonito quedarse dormido orando, se siente uno bien espiritual y me quedé dormido orando. Espiritual, me quedé dormido orando. Yo, pastor, yo me quedo dormido orando. Pues qué bueno, gloria a Dios. Puede pasar y no es pecado en eso, pero lo que me refiero más bien es a que a veces esperamos que la carne nos dé indicadores de que estamos listos para obedecer, de que estamos listos para hacer la voluntad de Dios. A veces a nuestra carne le gusta confiar más en lo que puede ver, en lo humano, que confiar más en el Espíritu. Y vemos eso que, ¿verdad? Que Isaías le dice, ellos son carne, los egipcios son carne, son humanos. No pongas toda tu confianza en ellos. Confía en mí, yo soy Espíritu. Por eso es que la fe en el Señor, ¿verdad? Tienes que tener la certeza, pero ahí le dice que se acerca a Dios, crea que le hay, porque los ídolos los hacen los hombres, pero es para tener un punto de referencia, algo que yo vea, pero a la misma vez algo que yo controlo. Correcto. Entonces, ahí es la certeza de Dios, y eso es uno de los problemas que se tuvo que estar diciendo todo el tiempo, porque por eso es que el pueblo, diferentes generaciones, porque aquí no le está hablando a las mismas personas, hay que estar enfocando la fe constantemente, porque hoy se le habla a uno, mañana a otro. Por eso es que se escribió, para que tuvieran la certeza de no depender tanto de los ídolos y de las cosas. Amén. Porque eso que yo dependo de eso es una fe vana, no me va a ayudar. ¿Y cómo se ve entonces ese cambio? ¿Cómo se ve ese arrepentimiento cuando uno comienza a abandonar los ídolos? Nuestros ídolos en la sociedad secular no son tanto, aunque sí, ese principio hay una anécdota de que había un hermanito que tenía una estatua en su cuarto, y cuando se iba
a hacer un pecado, cogía la estatua, en vez de mirar para dentro del cuarto, la ponía mirando por la ventana para afuera. Porque la estatua no la viera pecar, porque estaba haciendo cosas en el cuarto. Porque un ídolo lo puedo controlar, ¿verdad? Un ídolo le puedo decir, no veas esto, por favor. Y eso nos encarga la conciencia. Pero ¿cómo son los ídolos en la sociedad secular? No son estatuas. Los ídolos en la sociedad secular es el dinero, la comodidad, la forma en que manejamos el tiempo, nuestra propia, ¿verdad? Nuestra propia justicia, nuestras propias obras. Continuamente nos tenemos que recordar que por más que yo lleve comida a los ancianitos que están muriéndose de hambre, eso no me salva. Eso no me salva. Yo no puedo convencer a Dios, no puedo comprar la salvación. Porque a veces pienso que mi salvador soy yo. No, mi salvación es lo que hizo Cristo en la cruz, es reconocer que yo soy pecador. Las obras yo las hago porque soy salvo, no para ser salvo. Y son frutos de nuestra salvación. Si no tienes obras, no tienes fe, ¿verdad? Son importantes, no estamos diciendo que no son importantes. Pero hay ídolos que tienen que ir cayendo cuando nos arrepentimos. Amén. Entonces, vamos al capítulo 32. El capítulo 32 y el 33, no voy a abundar mucho en ellos porque yo prediqué de esos capítulos hace varios domingos atrás. Si estás viendo la grabación, les aconsejo que vean el mensaje acerca del fuego y el mensaje hasta que sea derramado el Espíritu. Pero el capítulo 32 es también una profecía de la restauración de Israel, de que iba a venir un rey justo, y habla acerca del futuro rey que Israel va a tener. Y todos sabemos que quién es ese rey. Es Jesús, ¿no? Y hablamos de cómo el reino de Dios iba a ser restaurando, ¿verdad? Iba a ir estableciendo los principios de justicia en la tierra cuando Él se manifieste. Así que vamos a leerlo. ¿Quién me ayuda leyendo? El 32. Yo le ayudo. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los que oyen oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Completo. Sí, sí. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos de cilicio. Golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará. Las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos, monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado
por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerá en los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis juntos a todas las aguas y dejáis libres al buey y al asno. Amén. Así que podemos dividir este capítulo en dos partes. La primera parte, el anuncio de un rey, ¿verdad?, que va a gobernar con justicia. Y esa primera parte del capítulo 32 habla de un rey en el futuro en el cual podrán refugiarse. Amén. Y ese rey futuro es Cristo. Cuando ese rey venga, hay cosas que van a ir sucediendo, que va a haber justicia, va a haber el generoso va a poder dar libremente, con gozo, ¿verdad?, y pensar generosidades. Pero una de las cosas que también vemos que cuando ese rey se manifieste, aún va a existir el mal, pero el que es malvado va a ser sacado a la luz. Y eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nos convertimos. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que estábamos llamando espléndido y una persona tremenda como decimos en buen boricua, ¿verdad?, al truquero. Eso es lo que estaba pasando ahí. El que es ruin, el tramposo, ese era espléndido, wow, el que roba, y eso lo hablamos hace un par de domingos atrás. Porque cuando no hay justicia, se trastocan los valores de una sociedad. Amén. Y Dios viene a restaurar todo eso. Y una de las cosas que hace Cristo es que nos deja ver las personas como son. Amén. Eso es bien importante. Cristo no viene a simplemente a tapar, nos deja ver la condición del pecado de cada uno. Nosotros a veces nos podemos equivocar, porque a veces emitimos mal juicio, pero la palabra de Dios no se equivoca. Y los frutos, por sus frutos, los conocemos. Entonces, el ruin, vamos a llamarlo ruin, no vamos a decirle espléndido. Aquel que es tramposo, porque en este reino es un reino de justicia. Dios no va a gobernar con justicia haciendo que todo el mundo se sienta bien y cambiando lo malo por bueno y lo bueno por malo. ¿Ves? En esta cultura, recuerda que nosotros estamos en dos reinos, ¿verdad? El reino del mundo y el reino, estamos hablando ahora de qué, del reino de Dios, el reino y su justicia, el reino de Jesús. En el reino de Jesús, la regla es que tu maldad y tu condición de pecador sale a la luz. Porque si no sale a la luz, no puede ser restaurado. Y si las personas no son restauradas, la sociedad no puede ser restaurada. Y los valores de la sociedad están establecidas por el diagnóstico, ¿no?, de Dios. Y cuando Dios obra en nuestras vidas, Él establece su gobierno en nuestros corazones y su reinado en nuestros corazones. Y Dios comienza a sacar el pecado en nosotros y comienza a santificarnos. Pero estoy hablando a nivel individual, pero aquí está hablando a nivel social. ¿Puedes poner otra vez, Paula? A nivel social, ¿verdad? Entonces, aún existirá el mal, pero se ha revelado el corazón. Se habla de un reino de verdad sobre la condición de la sociedad y el ser humano. Y hace un paréntesis, la otra parte que podemos dividir del capítulo es que hay un grupo de mujeres que representan la sociedad que son apáticas, indiferentes, insolentes, porque su única preocupación era que tenían su comida en la mesa y ellas estaban tranquilas y bien. Mientras eso se diera, ellas no iban a tener la necesidad ni ver lo que estaba pasando afuera. Ellas estaban ignorantes a lo que estaba sucediendo afuera, el pecado del pueblo. Y Dios las llama la atención a estas mujeres así, en el contexto de esa cultura. Pero esto es una lección para todos nosotros, porque muchas veces nosotros nos conformamos de que Dios, mientras yo esté bien, mientras mi casa esté bien, mientras yo tenga un plato sobre la mesa, pues no me importa lo demás, no me importa lo que suceda en la sociedad. ¿Me siguen? Y a Dios no le gusta esa actitud.
Y Dios le dice a estas mujeres, que son el tipo de nosotros, Dios le dice a estas mujeres, no te preocupes que la cosecha no va a llegar, el vino no lo vas a tener, el fruto no lo vas a tener. Y ahí tú vas a decir, espérate, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y hay una frase, ¿verdad? Que hay un mensaje de eso, que dice que eso va a seguir ocurriendo así, que las cosas no iban a cambiar hasta que el Espíritu Santo fuese derramado. Y Isaías anuncia también la obra necesaria del Espíritu Santo sobre la tierra para poder restaurar la vida y la sociedad. Hay veces que cuando uno está en abundancia o tiene ya asegurado unas entradas de una cosa, uno no se da cuenta de lo que está pasando en el alrededor. Correcto. Es cuando vino la María, todo el mundo se dio cuenta que había un montón de gente pasando por crisis y pobreza, y la pobreza nadie la notaba hasta que no vino la tragedia. Correcto. Y también se ve mucho, y pasa, hay una clase política, una clase que está más cómoda en la isla, que no es hasta que viene en crisis que ellos se dan cuenta de lo que la verdadera realidad. Y estas mujeres representan esa clase aristocrática, política, porque eran mujeres acomodadas, porque la mujer normal no tenía comida guardada, sino que trabajaba en el día, lo que se comía, ¿ves? Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estábamos en la emergencia de María, que yo estaba trabajando, uno era el plano y los recursos que uno veía en el centro de convenciones eran una cosa, la realidad que uno veía allí, que era el centro de operaciones de emergencia, era una cosa. Cuando salías a la calle, salías a los campos, salías a los hospitales y salías a otra, tú veías otra realidad. Y hay gente que es así, y a Dios no le gusta eso. A Dios le gusta que veamos las cosas como son, veamos la condición del pueblo como es. Tanto espiritualmente, ¿verdad?, como en nuestras vidas. Eso se restaura cuando el Espíritu Santo gobierna, cuando el Espíritu Santo viene, porque Él viene a restaurar nuestra visión sobre la vida, sobre la sociedad, sobre la familia. Y esas cosas cambian con la presencia del Espíritu Santo. Amén. Bien bonito ese último verso, cuando habla de la vuelta del Espíritu Santo, dice: y el efecto de la justicia será paz, reposo, seguridad para siempre, apuntando a que el Espíritu Santo nos va a ayudar a participar, ¿verdad?, de ese gobierno, de ese rey que se está prometiendo. Y una de las cosas que va a hacer el Espíritu Santo en nosotros es darnos seguridad, reposo y paz. Y eso se ve en el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Tenemos templanza, tenemos cosas, aunque no están bien las cosas, como el Espíritu Santo fue derramado en mi vida, yo puedo sentir el efecto ya, ¿verdad?, de ese reposo y de esa seguridad que solamente Dios da. Amén. Entonces vemos en el capítulo 33, si lo podemos leer, este es un poquito más, bastante larguito también. Que Dios le habla a Siria. Y se ve en ese primer versículo que dice que hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueados, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti lo hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Y ahí comienza es como un salmo de Isaías está orando, ¿verdad? Y obviamente es una palabra profética, pero es lo que dice: oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Aquí no vemos a Isaías, vemos a Isaías profeta, pero también recuerden que Isaías también era ciudadano. Isaías también está pidiendo la protección del Señor y está clamando, ¿verdad?, por el pueblo de Dios, y está pidiendo: Señor, ten misericordia de nosotros. En ti hemos esperado, tu brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú.
sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas, correrán sobre ellos como de una a otra parte, como corren las langostas. Y está hablando de plagas, que la gente las quita y las saca para que no dañen la cosecha y las mata. Esa es la analogía. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sion de juicio y de justicia, llenarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación, y el temor de Jehová será su tesoro. Eso también lo confirma el proverbio, ¿verdad? Que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando él habla de temor a Jehová, ¿de qué está hablando? De miedo. Hay un respeto reverente, ¿no? Un respeto porque reconozco la autoridad de Dios, y la naturaleza de Dios es que Él es soberano, Él es Dios, Él gobierna. Él si quisiera que mañana yo no me levantara, Él lo hace, ¿ves? Porque Él tiene ese poder, esa autoridad, y es justo en hacerlo. Es como el dueño de un jardín: el día que quiera quitar una matita y poner otra, la hace. Pues Dios tiene esa autoridad. Amén. En ese sentido hay temor por quien es. También porque Él es santo y porque tiene todo, Él es todopoderoso. Hay temor a Jehová porque Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas de mí, ¿verdad? Yo, cuando entiendo ese concepto bíblico de quién es Dios y Él se manifiesta, pues actuamos con sabiduría, porque queremos consultar a Dios, queremos agradarle a Él, ¿ves? Por eso es que cuando no había temor de Jehová, ¿qué hacemos? Pues consultamos a Egipto, pedimos ayuda al mundo. Pero cuando hay temor de Jehová, descansamos en Él. Amén. Buscamos su salvación, buscamos su sabiduría. Es aquí que sus embajadores darán voces, los mensajeros de paz llorarán amargamente. Y aquí Isaías está hablando de que el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Judá envió embajadores a Siria para darle un tributo, porque ya Asiria se estaba acercando. Y eso está en 2 Reyes 18, 2 Reyes 18, del 13 al 17. Hola, ¿puedes pasar a la siguiente? Y quiero que lo lean un momentito para que vean por qué Isaías dice esto. 2 Reyes 18, del 13 al 17. ¿Quién lo tiene? ¿Quién me ayuda con eso? 2 Reyes 18, del 13 al 17. Son 4 o 5 versículos nada más. Bueno, está Carla. 18, del 13 al 17. 18. A los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris, al Rabsaces, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, y en el camino de la heredad del lavador. El pueblo de Judá envió una delegación con el tributo que le impuso a Siria. Vamos a ver si se calma, vamos a ver si ¿verdad? Si podemos aplacar, que nos deje tranquilos. Pero la Biblia dice que ellos como quiera aceptaron el tributo y como quiera fueron a sitiarla y le enviaron otra delegación, que son los nombres que están ahí
con un ejército grande, Rabsaces, y eso lo vamos a ver pronto, porque esa historia se cuenta en detalle en el capítulo 36 a 39 de Isaías. Pero ya Isaías está viendo lo que está pasando y se entristece porque sacaron del tesoro del templo para pagar ese tributo, ¿verdad? Del tesoro del pueblo. Entonces, esos mensajeros que iban con esperanza, vamos a darle a este hombre para que se quede tranquilo y todo esos ejércitos, vamos a pagarle con oro. Ahora eso es lo que dice Isaías 33:7, van a regresar llorando. ¿Por qué? Porque no les van a hacer caso, no les van a hacer caso. Porque recuerden que Asiria era el imperio que se estaba levantando en ese momento y todo el mundo le tenía miedo. Y vemos ahí entonces que se levanta el Señor y dice, yo lo voy a defender contra Asiria. Y por una parte le reclama al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque hicieron eso, pero y el profeta se lamenta, pero por otra parte, cuando usted lee el capítulo 33 completo, lo que está viendo también es que Dios va a trabajar con Asiria también, y que Dios, el fuego consumidor, y aquel que se levantó a saquear, pues Dios lo iba a saquear a él, ¿verdad? Hablando de Asiria, ¿verdad? Porque Dios no deja que se le pase nada. Entonces, si usted ve una de las cosas que se menciona ahí, es que depende de lo que tú seas, lo que tú coseches, lo que tú hagas, eso es lo que tú muchas veces vas a recibir de parte del Señor como castigo, como juicio. Siempre el juicio de Dios, cuando Él lo ejecuta, va a ser de acuerdo a nuestras obras. Lo único que no es de acuerdo a nuestras obras es la salvación. Dios no va a castigar a nadie que no se lo merezca. Pero la salvación no la merecemos. Solamente por la gracia de Dios. Amén. Pero cuando usted vea los juicios de Dios en la Biblia, en Isaías, que hay muchos, en Ezequiel, Daniel, todas esas que se profetizan, algunos son juicios de ese momento. Recuérdese que Dios siempre va a ejecutar sus juicios porque nos los merecemos, tarde o temprano, en esta vida o en la próxima generación o en la eternidad. Dios lo va a hacer como Él quiera, pero lo va a hacer perfectamente. Amén. Entonces ahí Isaías está lamentándose, pero también está profetizando que aún Dios se va a levantar como fuego consumidor y va también a destruir la obra de los asirios en ese sentido. Amén. ¿Y quién iba a poder estar en pie delante de la presencia del Señor? Pues mira lo que dice el versículo 15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir soborno o cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Todas esas tramas que estaban dándose ahí en ese contexto de guerra, de alianza y de tratar de comprar la paz a través de trucos y no confiar en el Señor, pues todas esas personas iban a recibir el pago, incluyendo los asirios, incluyendo, ¿verdad?, también el pueblo de ellos que se había contaminado. Pero que iba a estar de pie, aquel que había guardado su corazón. Amén. ¿Y cuál es la promesa? Versículo 17. Tus ojos verán al Rey en su hermosura y verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirás que es del escriba, que es del pesador del tributo, que es del que pone en lista las casas más insignes. No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda. ¿Quiénes son esos? Los asirios, que no comprendan. Entonces Dios está diciendo, yo no vas a ver más, yo me voy a encargar de ellos, ¿verdad? Entonces, que pongamos nuestros ojos en las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, en la ciudad de Dios, que es Jerusalén. Y así termina el capítulo 33, hablando de que es en Jerusalén, creo que Jerusalén representa, ¿qué representa Jerusalén?
basado en lo que ustedes saben. Jerusalén es la capital de Israel, especialmente de Judá, ¿verdad? Ahora mismo no es la capital política, pero es la capital cultural, ¿verdad? Para el pueblo de Dios, Jerusalén representa ¿qué? La casa de Dios, ¿verdad? El lugar donde Dios mora, ¿verdad? Para la iglesia, el lugar donde Dios mora, ¿okay? Y Dios le estaba diciendo al pueblo, mira, enfócate en el pueblo de Dios, enfócate donde yo moro, trata de estar donde yo estoy. Ahí hay quietud, ¿verdad? Versículo 20, ahí hay quietud, ¿okay? Ahí hay estabilidad. Allí Jehová se manifestará para con nosotros con fuerza, ¿okay? Y Dios será nuestro juez, versículo 22. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Entonces, cuando entendemos que en la presencia de Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, ahí es que estamos protegidos. Dios puede pelear nuestras batallas. Amén. ¿Lo están viendo? Ay, ¿verdad? Dios puede pelear nuestras batallas. No te preocupes del enemigo que se va a levantar, Asiria. Vas a ver mi mano, yo voy a trabajar con él. Aquel que saquea va a ser saqueado. Aquel que hace, yo me encargo de él. Ocúpate tú de morar donde yo habito, que es Jerusalén, que es el pueblo de Dios. Para el cristiano, Jerusalén es la presencia de Dios. Es donde está el altar de Dios, ¿verdad? También tiene unas implicaciones futuras, ¿no? Para el cristiano hay una promesa para todos los cristianos de todas las edades y todos los siglos de que Dios va a restaurar a Jerusalén y la va a poner como centro de la adoración a Dios en la tierra. Y se habla de una nueva Jerusalén en el futuro, ¿verdad? Donde Dios mora y donde Dios gobierna la tierra desde Jerusalén. Dios mora ahí. Así que en lo práctico, nosotros en la morada de Dios, ahí es que vivimos. En lo profético, en la morada de Dios, estaremos seguros para siempre. Nuestra vida eterna está asociada siempre con la morada de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estoy hablando mucho? ¿Sí? ¿No? Me pueden decir que sí, no hay problema. Y por último, el 34, para ir cerrando, vemos que aquí Dios le habla a Edom. Y lo voy a ir leyendo yo para que veamos con calma, ¿no? Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está irado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Aquí está hablando del juicio futuro, ¿verdad? De todas las naciones. Y los muertos de ellas serán arrojados, y a sus cadáveres se levantará hedor, ¿verdad? Es peste, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como cae la hoja de la paja, y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos, aquí es bien importante entender que lo que está diciendo es que va a haber una temporada, así como hay estaciones del año donde las hojas de los árboles se caen. Hay una temporada donde vamos a ver que Dios va a hacer levantar en juicio de las naciones, y todos aquellos desobedientes y todas las naciones que llevaron la contraria del Señor van a caer. Para efectos de Isaías y del contexto inmediato de Israel, eran todas estas naciones que están recibiendo la profecía desde el capítulo 20 hasta ahora: Egipto, Babilonia, Asiria, todas estas naciones. Pero también aquí se habla en el versículo 5 de Edom. Porque los cielos se enviará mi espada, y aquí descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Edom
a veces recibe el nombre de la Biblia como el pueblo de mi anatema. ¿Y cuántos se acuerdan de la enseñanza de los pasados miércoles? Edom son los descendientes de quién? ¿No se acuerdan? ¿De quién? ¿Quién es el hermano de Jacob? Esaú, ¿se acuerdan? Los gemelos, el que vendió la primogenitura. Abraham, ¿ah? El velludo, Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Y Jacob tenía un hermano gemelo, pero Jacob no era el mayor era Esaú. Esaú vendió su primogenitura, tenía mucha hambre y el hermano le dijo, pues si tú me das tu primogenitura, yo te cocino. Te cocino lo que tú quieres, el guiso que tú quieres. Quizás lo tomó arreglado, pero lo hizo. Y eso es otra historia, pero desde ahí son parientes, se creó un conflicto y los edomitas nunca trataron bien al pueblo de Israel. Nunca trataron bien al pueblo de Israel. Y trataron con crueldad a Israel. Mira lo que dice, inclusive, busque lo que dice Salmo 137:7, léanlo conmigo con calma. En 5 minutitos más. Salmo 137:7. Salmo 137:7, ¿qué dice? Recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, quienes dijeron, arrasadla, hasta sus cimientos. Wow, imagínate que alguien te diga eso, quiero destruir tu vida. Eso se escribió ese salmo más o menos como 110, 115 años después de lo que Isaías está escribiendo aquí. Cuando usted lee ese salmo, ese es un salmo de un lamento del pueblo de Dios en cautiverio en Babilonia. Fíjate que Asiria no se llevó a Judá, Asiria no pudo. Eso vamos a ver en los próximos capítulos cómo Dios hace un milagro tremendo y Asiria no se lleva al pueblo de Judá. Dios los guarda, como está diciendo aquí. Pero cuando Babilonia vino, luego se llevó cautivo. Y los edomitas estaban ahí diciendo, arrasen, maten a los de Jerusalén. O sea, lo que estoy diciendo es que había una enemistad entre estas dos, ¿verdad? Los hijos de Isaac, de Jacob, que son Israel, ¿verdad? Y Esaú, que son los edomitas. Y, pues, pastor, ¿por qué eso es importante para nosotros? Pues los edomitas, Dios les habla aquí y les está diciendo, esta crueldad con la que tú trataste al pueblo de Israel, tú la vas a pagar. Y de los edomitas no sabemos más nada hasta el Nuevo Testamento, que uno de los últimos edomitas, algo bien curioso, de los últimos edomitas importantes que se enseña en la Biblia, era el rey Herodes. Era Idumeo. Idumeo es el nombre griego para edomita. Y Herodes ordenó la matanza de los niños. Mira qué crueldad cargaba. Entonces tú dices, wow, yo estaba estudiando eso y decía, wow, todo eso tiene que ver con esta historia que fue entre estas dos naciones. Y después de eso, el pueblo de edomita desapareció. Como tú lees el capítulo 34 y habla esa profecía y se cumplió de que los edomitas iban a dejar de existir. Amén. Y Dios iba a establecer, ¿verdad?, su venganza. Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Verdad? Que nos enseña que Dios es justo, que Dios va a ejecutar su venganza con rectitud, Él no se va a equivocar, que Dios está viendo cómo las naciones tratan al pueblo de Dios y cómo los gobernantes tratan al pueblo de Dios. Dios está observando. Eso nos debe dar paz a nosotros. Nosotros no debemos tenerle miedo a la persecución. En cierto sentido, o sea que no podemos tener miedo, ¿verdad? Porque no queremos morir. ¿Algunos quieren morir?
se pueden ir a África, ¿verdad? Y pueden dar su vida allá, en lugares donde persiguen los cristianos. Si Dios los llama, lo vamos a respaldar. Pero hablando humanamente, ¿verdad? Humanamente. Todos planificamos vivir. Pero en algún momento dado se puede levantar persecución contra los cristianos. Y en ese momento dado no nos toca a nosotros ejecutar la venganza. Podemos luchar por derechos, podemos luchar por ¿verdad? Que haya leyes justas, que haya diversidad de expresión. Todas esas cosas son buenas y son el producto de la influencia cristiana, de que podemos tolerar sobre la sociedad occidental y no ejecutamos venganza porque no nos toca a nosotros, le toca al Señor. Pero ese es el pensamiento. Cuando ven a nuestras vidas podemos estar en paz aún en medio de la persecución, porque se puede levantar un mundo hostil, ya sea por gobierno totalitario o un mundo secular que odia a los cristianos. Quizás no te matan físicamente, pero te matan en la lengua, hablando mal de ti, ridiculizándote. Pero Dios está pendiente, porque Edom trataba así a Israel y mira lo que le pasó. Dios está pendiente de cómo nosotros estamos siendo tratados. Amén. Y así eso en tu corazón, tanto en lo inmediato como Dios está viendo a través de la historia cómo se trató al pueblo de Dios. Y Dios no se queda con nada, porque Dios sabe ejecutar su juicio de manera correcta. Amén. Eso nos da esperanza para ser fieles en medio de la persecución, en medio de la prueba. Y si alguien se burla de tu fe, tú vas a decir, se lo entrego a las manos del Señor. Amén. Y tú vas a decir, Señor, te lo entrego en el nombre de Jesús. Y si alguien habla mal de ti, tú se lo entregas al Señor. El Señor es un Dios de misericordia y de juicio. A lo mejor Dios le dice, arrepiéntete, la persona se arrepiente. Y tú dices, pues, Dios le dio en su soberanía algo que no se merecía, la salvación. Tú te gozas con Él. Pero si no sabes que lo que se nos merecemos nosotros, los desobedientes, cuando Cristo no está en nuestras vidas, es que Dios nos castiga por el pecado. Pero en Cristo hay esperanza. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? El capítulo 35 es bien cortito. Déjame decir, vamos a leerlo un momentito porque es bien poderoso. Y habla del futuro glorioso de Sion. Recuerda que no todo es castigo y juicio, pero vamos a leerlo así de pie para que nos gocemos. Y usted va a decirme de quién está hablando ese capítulo 35. Se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como las rosas, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada y la hermosura del Carmelo y del Sarón. En otras palabras, Dios va a volver a restaurar a Israel, ¿verdad? Y a Judá y al pueblo de Dios. Y ellos verán la gloria de Jehová. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y fíjense que Juan 1:1 dice, y vimos su gloria, hablando de Jesús, cuando caminó entre nosotros. Es lo que dice el versículo 3, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Eso también está citado en Hebreos 12. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí, vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos que se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua, en la morada de los chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Gracias, Señor, porque yo soy bien torpe. Pero el camino Dios lo trazó, lo puso ahí. Cristo fue el que abrió los ojos a los ciegos, los sordos
las orejas a los sordos, ¿verdad? Cristo fue el que restauró, en Cristo se cumple esta profecía, ¿verdad? Y Cristo abrió un camino de santidad, y en ese camino caminan gente torpe como tú y como yo, pero como estamos en el camino, Dios nos ayuda a mantenernos en él. No se extraviará. Amén. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Es muy bonito, y quiero acabar con ese.